con la segunda parte del corazón del servidor. El otro día nos quedó esa experiencia tan linda de haber compartido en grupos. Algunos hermanos me estuvieron comentando que fue lindo intercambiar, interactuar con hermanos de otras comunidades, ¿no? Y esta alianza en el servicio, como lo llaman los hermanos de Devoto, y que yo me sumo a esa emoción, es un regalo del Señor, esto de poder encontrarnos, compartir y soñar a lo grande, como sueña Dios, porque tenemos un Dios grande, y así soñamos nosotros, con cosas grandes y maravillosas. Hoy vamos a empezar este encuentro tomando un texto de la carta a los Romanos. Así que si alguien lo quiere buscar y compartirlo, el primero que lo encuentra lo comparte. Es Romanos 6:13. ¿Alguno lo tiene? Si no, yo lo tengo acá. Dale. Romanos 6:13. Ni ofrezcan tampoco sus miembros como armas perversas al servicio del pecado, sino más bien ofrézcanse a Dios como lo que son. Muertos han regresado a la vida, y hagan de sus miembros armas para la justificación al servicio de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nos está llamando el Señor a ofrecernos nosotros mismos a Dios, y nos recuerda que hemos vuelto de la muerte a la vida, que antes de conocer al Señor estábamos en la muerte sin darnos cuenta, vivíamos en la oscuridad, vivíamos en las tinieblas, y Él nos arrancó de esas tinieblas para traernos a la luz, a la vida. Entonces, hoy vamos a profundizar, vamos a ir más a lo profundo en el corazón del servidor, y es un corazón adorador. El corazón del servidor es un corazón que adora, un corazón que adora al Señor en todo momento. No que adora a Dios en un momento determinado, en una reunión de oración o cuando estamos delante del Santísimo. Gloria a Dios por esos momentos en los que se une el cielo con la tierra. Pero la palabra dice que Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Quiere decir que si está aclarando esto, de que está buscando adoradores en espíritu y en verdad, los hay también de los que no adoran en espíritu y los que no adoran de verdad. Y si nosotros estamos en el servicio, la adoración tiene que ser un estilo de vida, no un momento. Entonces, en esto vamos a profundizar. ¿Cómo hacer que mi corazón sea un corazón adorador? Que mi vida sea una vida de adoración, o para decirlo más fácil, la adoración como un estilo de vida. Un servidor tiene la adoración entonces como un estilo de vida. ¿Qué significa esto? Que nuestro corazón está rendido, completamente entregado al Señor, a su voluntad, a su querer. Yo busqué en el diccionario lo que significaba rendición, porque decimos un corazón rendido a Dios. Rendición en el diccionario dice derrota, dice darse por vencido, ceder a un oponente. En cambio, para nosotros, rendirnos a Dios a través de la obediencia
nos hace libres. No nos sentimos derrotados, sino que nos sentimos de victoria en victoria. Darnos por vencidos. Y me acordaba de Jacob, ¿no es cierto? Cuando en el libro del Génesis habla de que luchó con Dios, ¿no? En el capítulo 32 del Génesis está, creo. Cuando Jacob lucha con Dios y obviamente que Dios vence y él le pide, le implora que le dé la bendición. Y así es como nosotros, esa lucha que tenemos cotidiana, diaria, de nuestro querer y el querer de Dios, de nuestras propias reacciones y cómo accionar de acuerdo a lo que Dios obra en mí. Pero muy profundo entrando en nuestro corazón, ahí donde solamente puede entrar la palabra, como dice que es espada de dos filos, y dice la misma palabra que ahí donde se junta el hueso con el tuétano, ahí entra la palabra de Dios, y ahí es donde por gracia hoy le vamos a pedir al Señor que entre, no en el cumplir, no en el cumplimiento, no en que yo tengo que ser un cristiano calificación 10, sino que el Señor trabaje de tal manera en nuestros corazones que podamos nosotros darnos por vencidos a nuestros propios instintos y vivir de acuerdo al Espíritu, pero por un sentir profundo de nuestro corazón. Morir al yo, morir a mi yo. Tomar la cruz que muchas veces nos toca llevar y que por ser servidores no estamos exentos de cargar una cruz, por el contrario, el Maestro la llevó. Dios quiere toda nuestra vida, no quiere un 95%, no quiere un 99%, quiere el 100% de nuestra vida. Porque Él no nos dio una porción de Jesucristo, nos lo dio hasta la última gota de su sangre. Y aún después de la muerte nos dio más, nos dio aún su Espíritu. Entonces Dios nos pide el 100% de nuestras vidas. ¿Qué sucede? Hay heridas que nos impiden tener esta vida de adoración. Y hay dos heridas que tienen consecuencias que son obstáculos, a través del temor y a través del orgullo. Reiteradas veces el Señor en la palabra nos dice: no teman, no teman, no les di espíritu de miedo. Lo repite muchas veces. Y la palabra dice que el amor echa fuera el temor. Y acá tenemos que tener muy presente la máxima expresión de amor que Dios tuvo por nosotros. ¿Cuál fue la máxima expresión de Dios por nosotros? La tenemos, creo que en el versículo más importante de la Biblia, que es Juan 3:16. Tanto amó Dios al mundo. Dale, decilo. Que entregó a su unigénito por amor a nosotros. Amén. Nadie te ama como yo, ¿no es cierto? Me suena ahí en el corazón. Y si Dios me ama de tal manera, ¿a qué le puedo tener yo miedo? Y eso me da la libertad de entregarme a Dios plenamente, porque confío en su amor incondicional.
en ese amor sobrenatural del que tanto venimos hablando. Y ese amor echa fuera todo miedo. A veces a nosotros hasta nos da miedo dar testimonio. La otra vez hablaba con una persona que a su hijo Dios lo sanó de una enfermedad tremenda. Tenía cáncer. Y esta persona nunca se atrevió a dar testimonio. O sea, daba testimonio y decía que Dios salvó a su hijo de una enfermedad, pero jamás se animó a decir la palabra cáncer. Y a mí eso siempre me hizo ruido. ¿Por qué no decía el nombre de la enfermedad? Porque tenía miedo. Tenía miedo de que si nombraba la enfermedad volviera. Entonces fíjense ustedes cómo se mezcla la fe con la superstición. Y todo desde el miedo. ¿No? Entonces fue volver a hablar con esa persona y hacerle ver de que la superstición queda de lado, que la superstición nos hace estar con un pie en el mundo y un pie en el camino de Dios. Entonces no vamos a poder avanzar. Entonces, el amor echa fuera el temor. Dijimos que la otra herida que impide tener una vida de adoración se manifiesta a través del orgullo. Y es ese deseo de tener el control sobre todas las cosas y no entregarle el control a Dios. Todos conocemos o hemos sido en algún momento de nuestras vidas algo controladores. Hay líderes controladores. Hay líderes que son inseguros y son manipuladores también. Y nosotros tenemos que ser muy cuidadosos de no caer en eso, en esas inseguridades, en esos miedos, porque ahí dejamos que entre nuestro orgullo, nuestro miedo y le quitamos el obrar a Dios. Lo corremos de lado al Señor. Entonces, la única receta que nos queda y que es la única que tenemos que tomar es rendirnos. Yo me rindo a vos, Señor. Dejo fuera el miedo. Dejo fuera el orgullo. Acepto mi debilidad para ponerme a tu servicio, Señor. Ya no quiero yo controlar. Quiero que vos tomes el control. Rendirse no es resignarse, porque a veces escuchamos también, y bueno, y si Dios lo quiere, así como una especie de conformismo. Y no, uno tiene que tener la certeza de que si Dios quiere esto, es para bien. Los planes de Dios y los proyectos de Dios superan a los nuestros. Si nosotros pegamos una mirada sobre nuestras vidas, nos vamos a dar cuenta de reiteradas oportunidades en las que nosotros teníamos un proyecto y Dios tenía otro y superó nuestras expectativas. Entonces no es una resignación de cómo se dan las cosas, es aceptarlo en fe y proclamarlo con fe. Todo sucede para bien de los que aman a Dios. Romanos 8:28.
Jesús en Getsemaní. Ahí tenemos el máximo gesto de entrega, de adoración, cuando Jesús le dice: si es posible, aleja de mí este cáliz, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Que se haga tu voluntad, le dice al Padre. ¿Qué tal si nosotros todos los días, cuando nos levantamos, le decimos esto al Señor? Que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya, Señor. Si este dolor que estoy teniendo, si este problema que estoy teniendo, si esta circunstancia que no me gusta, son necesarios para cumplir tu propósito y para que tu gloria se manifieste en mi vida, no me libres de este trance, Señor. No me libres de esto. Si esto me va a hacer crecer, no me libres de esto. Si esto que estoy pasando va a ser para dar testimonio y para que otros se enamoren de vos, no me libres de esto, Señor. En lugar de quejarnos, confiemos más. Y no nos olvidemos que nosotros, como servidores, estamos recibiendo a otros hermanos y los hermanos van a ver a Cristo en nosotros. Acuérdense lo que decía San Francisco: prediquen y si es necesario, hablen. Quiere decir que con nuestras actitudes los hermanos tienen que leer el Evangelio. Tienen que leer la buena noticia en nuestra forma de vida, en nuestro estilo de vida. Además, si no nos rendimos a Dios, terminamos rendidos a alguien o a algo. Caemos en la idolatría. O nos rendimos a Dios, o nos rendimos ante una persona, o nos rendimos ante algo. Entonces rindámonos ante Dios. Quien quiera ser grande deberá convertirse en siervo. Eso nos lo dice el Señor en Marcos 10:43. Marcos 10:43. Quien quiera ser grande deberá convertirse en siervo. Servimos a Dios ¿cómo? Sirviendo a los demás. Para el mundo, y muchos dirán, ¿y no tenés nada que hacer en tu casa, que andás buscando qué hacer afuera? Según el mundo, es algo incomprensible. Pero nosotros sabemos a lo que fuimos llamados, a estar con Él y que Él nos envíe. A muchos no nos gusta o no les gusta la palabra siervo. Es más linda quizás la palabra líder. Yo pienso que hay muchos más libros de liderazgo que enseñan a liderar, que no está mal, no lo estoy criticando, porque uno aprende. Pero hay muchos más de liderazgo que de cómo ser siervos. Y el mejor líder es el que es siervo de Jesucristo y tiene como líder a Jesucristo. Porque a veces nos creemos que porque somos líderes las sabemos todas y nos olvidamos de lo principal, que es tener un corazón que adore a Jesucristo. Entramos en el piloto automático. ¿Se acuerdan cuando hablábamos en encuentros anteriores? Nos ponemos en piloto automático en el servicio y nos olvidamos de la intimidad con el Señor.
Nos olvidamos de que todos los proyectos y objetivos nacen en Él, no en nosotros. El siervo está siempre disponible. Hace lo que es necesario hacer, aunque no tenga ganas y aunque no le convenga. Ahora, por ejemplo, cualquiera de nosotros podría estar en el balcón o en el patiecito tomando unos mates, sintiendo un poquito de aire fresco. Mas no, estamos acá. Hemos elegido estar a los pies del Maestro. Estamos donde tenemos que estar en este momento, disponibles como María y no como Marta. En este momento somos María, estamos a los pies del Maestro, recibiendo esa porción que nadie nos podrá quitar. El siervo presta atención, está atento a las necesidades. Estamos atentos a lo que el Señor nos muestre. Uno forma parte, está insertado en una comunidad y uno mira las necesidades. Uno está en el barrio y uno ve las necesidades. Entonces, Señor, si me estás mostrando esto, ¿para qué me lo estás mostrando? Para algo el Señor nos permite ver lo que otros no ven. Nos da una mirada como para hacer un diagnóstico. ¿Qué está pasando? A ver, por ejemplo, en un barrio, en tal esquina siempre hay chicos que se juntan a drogarse, a tomar cerveza. ¿Para qué, Señor, me haces ver esto? Quizás me está pidiendo que vaya y que ore en esa esquina para que no se vuelvan a juntar esos jóvenes ahí. Un ejemplo. Entonces uno está atento a las necesidades y le pregunta al Señor, ¿para qué me estás mostrando esto? De repente en nuestra comunidad nos damos cuenta que estamos muy así, tipo piloto automático, y acá estaría haciendo falta un seminario de vida. Señor, vos querés esto, confírmame, dame señales, mostrame. Abrí caminos si ese es tu querer en esta comunidad. O sea que un siervo tiene visión. Eso es tener visión. Ver con la mirada del Señor. Un siervo es visionario. Un siervo hace lo mejor con lo que tiene. No postergamos, no esperamos a que las circunstancias mejoren para actuar, para accionar. Porque si estamos esperando a que todo se dé de manera perfecta, no vamos a actuar nunca. Si vamos a esperar a ser perfectos para servir a Dios, no lo vamos a hacer nunca, porque nunca vamos a ser perfectos y nunca vamos a estar sin problemas. Siempre algo va a surgir. Es lo que dice San Pablo: prediquen, lleven la buena noticia a tiempo y a destiempo. Siempre. Un siervo es apasionado por lo que Cristo está apasionado, que es por salvar almas, por llevar almas al Señor. Un siervo es fiel. Recuerden que el Señor elogia al servidor que fue fiel, que creyó en Él
y que hizo lo que tenía que hacer de acuerdo a esa fe que él tuvo. Un siervo es fiel a su ministerio, es responsable, es comprometido. Si nos preguntáramos, ¿Dios puede contar conmigo hoy, ahora? ¿Cuál sería nuestra respuesta? Y un siervo por sobre todas las cosas es humilde. Un servidor no pavonea. Un servidor no se siente que tiene un título. No busca impresionar a otros. Perdón, sí, es un ¿qué? Porque no escuché. Humilde. Un servidor. Humilde. Ah, Humilde. gracias. Y ser humilde es reconocer las propias debilidades, las propias limitaciones. Entonces, como todos tenemos debilidades y todos tenemos limitaciones, no tengo nada de qué vanagloriarme, porque es Cristo que va creciendo en mí y va actuando en mí. Hay algo que quiero resaltar como para que siempre nos estemos examinando a la luz del Espíritu Santo, y es cuál es la intención de nuestro servicio. A veces queremos intercambiar con Dios, hacer un trueque. Yo sirvo y vos me das tal o cual bendición que estoy necesitando. Y sabemos que Dios se ocupa de nuestras cosas mientras nosotros nos ocupamos de las cosas de Él. Pero nuestra actitud no tiene que ser la de un trueque, la de yo te doy esperando lo que vos me das. Mi adoración es a Él porque merece toda adoración. Lo que me dé por añadidura, bienvenido será y para gloria de Él. Pero si yo estoy sirviendo, haciéndole un trueque a Dios, mi servicio no es sincero, mi servicio no es de corazón. Y a veces, otra cosa que sucede es lo que yo quiero hacer y en otro momento me sentí frustrado, estoy buscando hacerlo a través del servicio. La autorrealización, el servirme yo de Dios en lugar de servir a Dios. Los verdaderos siervos no usan a Dios para sus propósitos, sino que nosotros nos dejamos usar para los propósitos de Dios. En una oportunidad había un hermano que se contactó conmigo y me dijo, mira, voy a andar por Buenos Aires. Si vos querés, puedo ir a predicar a tu grupo de oración. Yo no lo conocía. Otro hermano le había dado mi teléfono. Y yo le dije, lo vamos a orar. Y sinceramente que le preguntábamos al Señor y no obteníamos respuesta, ni sentíamos que esto así tendría que ser. Y era tal la insistencia que llegó un momento que le dije, hermanito, recibo con mucha alegría tu visita, pero vení y participá como uno más
y después planificamos para más adelante y venís a predicar. Obviamente que no vino a participar como uno más. Entonces, servidor que se autopromociona no está sirviendo a Dios. Y hay mucho de eso. Nosotros no tenemos que autopromocionarnos. Dios nos llama. Cuando quiere que sirvamos, Él nos llama. Nosotros como servidores somos administradores de los bienes celestiales. No somos dueños. Y esa es otra tentación que tiene el servidor. La de sentirse dueño del servicio, dueño del ministerio. Y no nos tenemos que olvidar que nosotros primero somos y después hacemos. El servidor, el discípulo, primero es y después hace. Que lo más importante es ser servidor, más que lo que hacemos. ¿Qué pasaría si hoy viene el Señor y me dice a mí, bueno, Silvia, ¿sabes qué? Hasta hoy predicaste, hasta hoy diste enseñanzas, entrégame tu ministerio. Entrégamelo, no vas a hacerlo más. Porque en realidad es de Él. Él es el dueño. Si a mí me duele entregárselo a Él, devolverle lo que Él me dio, es porque a mí me estaba sirviendo para mi propósito. Si yo se lo puedo entregar a Él y sentirme feliz, es porque en verdad lo estaba sirviendo a Él. Porque más allá de lo que hacemos, lo importante es ser un adorador. Que nuestro corazón adore. Que nuestra vida adore. El corazón que adora convive con Jesús. Convive con el Maestro. Permanece pegado al Maestro. Si nosotros permanecemos pegados a Él, vamos a ser tentados, pero vamos a caer menos en pecado. Yo pensaba, cuando un hijo, por ejemplo, va a hacer algo que no corresponde, algo que los padres le dicen, esto no, ¿cómo lo hace? A escondidas, mintiendo o a escondidas. Cuando un esposo o una esposa es infiel, ¿qué lo hace? A escondidas, estando lejos de la otra parte. Entonces, cuando nosotros nos alejamos de Jesús, es ahí donde la embarramos. Si nuestro corazón permanece cerca del Maestro, vamos a ser tentados, pero vamos a estar más alertas. El problema está cuando nos alejamos de Él. Ahí es donde vienen las infidelidades al Señor, donde viene nuestra vanagloria, el querernos quedar nosotros con la gloria que a Él le pertenece. Y si estamos mucho cerca de Él, lo vamos a amar mucho más, porque cuando uno va conociendo más a la persona que tiene cerca, la va amando más. Cuando más lo conocemos al Señor, más lo amamos. Y el que mucho ama,
no traiciona. Entonces, el problema muchas veces es que nos llenamos de tantas cosas para hacer, tantos servicios, y es real que faltan trabajadores y que la mies es mucha, pero tampoco tenemos que caer en el hacer y que no nos quede tiempo para estar con el Señor. No nos tenemos que olvidar a dónde fuimos llamados. Y nosotros, todos los que estamos acá, especialmente, somos de la renovación carismática. Y como en las comunidades se dan cuenta que estamos muy enamorados del Señor y que haríamos cualquier cosa por el Señor, al no haber trabajadores para tanta mies, siempre se recurre a la renovación carismática. Y yo, siendo coordinadora de grupos de oración, no sé si alguno más coincidirá en esta experiencia, ha pasado que necesitamos catequistas. Bueno, yo hacía la propuesta, hacen falta catequistas, pero siempre resaltándoles, siempre y cuando no dejes de venir a beber en la fuente, porque te secas. ¿Cuál es tu fuente? ¿Cuál es tu raíz? El grupo de oración. Si vos dejás el grupo de oración y te dedicas a la catequesis, vas a perder tu identidad, vas a perder la fuente donde te tenés que alimentar. Y sucedía eso. Después, entre reuniones y las clases de catequesis y preparar las láminas y preparar los temas, se terminaban alejando del grupo de oración. Entonces perdemos la identidad. Nosotros tenemos que saber y orientar a nuestros hermanos y ayudarlos a discernir si estamos en una comunidad y estamos para servir, pero no llenarnos de actividades que después nos saquen de nuestro lugar de origen, de nuestra pertenencia, que es el grupo de oración. Y saber que como servidores, antes de decir cualquier sí a cualquier otra actividad, nosotros tenemos nuestro principal compromiso con el grupo de oración y nada vamos a hacer sin discernirlo y hablarlo con nuestro coordinador. No porque sea el coordinador la aduana por donde todo tenga que pasar, sino porque se supone que el coordinador hace la vez de pastor de los hermanos que vienen al grupo. Y ese pastoreo es acompañar y es discernir las capacidades del hermano y cuidar la vida espiritual del hermano, de ese hermano que Dios me confió. Nosotros tenemos seguramente en nuestra casa un lugar íntimo para estar con el Señor, ¿no? Ese aposento del que nos habla el Evangelio de Mateo, creo que en el capítulo 6 está, si no me equivoco es 6:6. Ese aposento, entra en tu habitación, pero cuando entremos en la habitación, dejemos que el Señor entre en nuestro corazón. Desnudemos nuestro corazón ante Jesús. Hablemos delante de Él. Esas debilidades, esas limitaciones,
esos miedos que nos puedan ir apareciendo, hablémoslo, escuchémonos cuando se lo decimos al Señor. Porque escucharnos nos hace caer en la cuenta de que muchas veces eso no es más que una tentación, y al escucharnos decimos, claro, no, esto no podía venir de mí, esto es una tentación. Pero hablemos, dialoguemos con el Señor y escuchémoslo a Él hablarnos. No limitemos el tiempo de oración. A veces vamos corriendo el tiempo de adorar al Señor, el tiempo de intimidad con Él, lo vamos corriendo. Bueno, sí, ahora apareció tal cosa, oro más tarde. Ahora oro más tarde. ¿Por qué podemos correr a Dios de nuestro tiempo y no podemos correr una actividad? Después decimos, ¿y dónde estaba Dios cuando esto me pasó? ¿Qué pasó? Y Dios está en el lugar en el que lo pongamos. Dios no va a ir más allá del lugar que yo le dé. Y creo que volver al primer amor es un llamado de todos los días para los que estamos en el servicio, y más los que tenemos mucho tiempo en el servicio, muchas luchas, mucha oposición. A veces nos llenamos de enojo, nos frustramos. Y cuando empieza a aparecer la frustración, el enojo, tenemos que examinar cómo está ese primer amor. Y si en verdad estamos dejando que Dios tenga el control. En el Apocalipsis, en esto que les estoy nombrando, del primer amor, lo dice claramente, ¿no? Todo lo estás haciendo bien, no tendría nada que reprocharte, excepto que has perdido el primer amor. Y hablando de esto, de primer amor, yo les voy a proponer, ya que la experiencia de separarnos en grupos el lunes pasado fue tan enriquecedora, separarnos en grupos y compartir con los hermanos que estemos en el grupo cómo fue ese primer llamado que sentimos de Dios, ese primer paso que dimos y con qué proyectos el Señor nos sorprendió. Todos dimos el primer paso de una forma y después el Señor nos sorprendió con un proyecto más grande para nuestra vida, con el propósito que Él tenía pensado. Así que ¿se animan a conversarlo en grupos? ¿Cuántos grupos hacemos, Marce? Hay 13 participantes. Podemos... 4 grupos de 3 y 3 grupos de 3 y 1 de 4. Ahí está. Ahí está. Bueno, lo voy armando. Dale.